¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a lo que es este curso taller de lo que es el cálculo de la PTU en el sistema de Compact y nóminas. Les agradezco mucho su participación. Me presento, soy el contador público Alain Maza Sastre. Vamos a dar inicio a lo que es este curso. Ya vi que muchos me fueron confirmando que sí se escucha adecuadamente. Aquí a la compañera Itzel González, te aviso que vamos a ir viendo, bueno, es audio y aparte vas a ir viendo en la pantalla cómo vamos avanzando en lo que vamos a estar platicando. O sea, prácticamente es una presentación y el caso práctico en el sistemas, vas a ir viendo cómo se va haciendo todo este proceso. Bueno, igual comentarles que si en el transcurso de la plática van surgiendo dudas o inquietudes, por favor nos las pueden ir hacer sabiendo en la sección de preguntas para que las vayamos contestando al momento y al final no se nos quede con la inquietud de que se nos pasa responder alguna pregunta. Ujú. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que es esta capacitación. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver un poco del marco legal de lo que es el cálculo de la PTU, así como las consideraciones básicas que se tienen que hacer dentro del sistema de Compact y nóminas para poder estar seguros o estar con la tranquilidad de que estamos haciendo el cálculo de la PTU de la manera correcta o adecuada, o en su caso de la manera que más nos convenga como patrones o trabajadores para que se emitan los recibos correspondientes durante el mes de mayo en el que estamos ya actualmente, que como sabemos pues es el mes en donde debemos estar haciendo el pago de esta prestación a nuestros trabajadores. ¿De acuerdo? Una vez que vamos a ver lo que son las consideraciones, vamos a pasar a lo que es el sistema de nóminas, vamos a aplicar esas consideraciones, ver qué es cómo quedaría configurado correctamente y proceder a hacer lo que es el cálculo ya de la PTU para poder ver los resultados que nos está arrojando el propio sistema. Ujú. Bueno, como sabemos, la PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y son las cantidades que los trabajadores perciben en los términos del capítulo 8 de la Ley Federal del Trabajo, que comprende el artículo 8, el capítulo 8, pues sabemos que lo integra del artículo 117 al artículo 131. Aquí está una liga en donde se puede descargar lo que es la Ley Federal del Trabajo para poder ir analizando esa información. Vemos primero que entre los artículos del 117 al 121 nos resume que los trabajadores participarán en las utilidades de la empresa de conformidad al porcentaje que determine la Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. Es decir, que en esos artículos se establece cuál es el porcentaje que nosotros, patrones o empresa, vamos a aplicarle a nuestro resultado fiscal para poder distribuir la cantidad a nuestros trabajadores. Y también hacerles mención que en el Diario Oficial de la Federación, el 3 de febrero del 2009, se establece que a los trabajadores se le otorgará un 10% de las utilidades de las empresas a la que prestaron sus servicios y que este se aplicará obviamente sobre la renta gravable determinada según lo dispuesto en la ley del impuesto sobre la renta. También el artículo 122 nos indica que el pago al que estamos haciendo mención deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que debe pagarse el impuesto anual. Es decir, estas fechas en las que ya estamos tocando, casi, bueno, ya casi llegando a los 60 días en este mes. Si la declaración se presentó lo que es el 31 de marzo, pues tenemos 60 días, es decir, el 30 de mayo, para hacer el pago correspondiente a lo que es la PTU. También lo que son los artículos 123 y 125 nos indican que esta utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales. La primera parte se repartirá bueno, entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de los días trabajados.
Esto independientemente del salario que estén percibiendo al momento. Y la segunda mitad se repartirá en proporción, ahora sí, a los salarios de vengados por el trabajo durante el año. Esto igual independientemente de los días que estuvo presentándose a trabajar nuestro empleado. También es muy importante hacerles mención que la mitad que hace mención del que se dividirá de acuerdo a los salarios, solamente se debe considerar lo que es el salario con el cual está registrado, es decir, la percepción salarial, ya sea semanal, quincenal o mensual, con la que está dado de alta el trabajador. No se debe de considerar en este momento para el cálculo de PTU todas las gratificaciones que se le entregan al trabajador aparte de su salario, como puede ser el aguinaldo, las vacaciones o la prima vacacional. Inclusive también lo que es el tiempo extra no debe de considerarse como un factor a alterar el cálculo de la PTU. Esto simplemente para aquellas personas que sí estén llevando estas gratificaciones a sus trabajadores, pues solamente aclarar que no deben de integrar para que en cuestiones de ciertos trabajadores no se infle el cálculo de la PTU y absorban una gran parte de esta primera mitad a repartir de los demás trabajadores. Y también que en los casos que manejan o los patrones que tienen trabajadores eventuales o que tienen trabajadores por contrato de unidad de obra terminada, pues donde el salario se va variando, deben de hacer un cálculo promedio anual del salario que deben de percibir estos trabajadores para poder así obtener su salario base y así aplicar o compararlos con los demás salarios de sus demás trabajadores. Esto igual como partes que se deben de incluir o excluir de lo que es la integración de la primera mitad de la PTU. Eso en cuestión de cuando se considera el cálculo de acuerdo a los salarios. La compañera Isidra nos pregunta, la segunda parte en proporción a los salarios, entiendo que es exclusivamente los ingresos por sueldos. Conceptos adicionales nos incluyen. Efectivamente, es únicamente el concepto por sueldo el que se debe de tomar en cuenta para poder repartir equitativamente lo que es esta segunda mitad en base a salarios, ya que, como sabemos, muchas personas ya llevan una antigüedad grande en nuestra empresa y obviamente tienen el beneficio de gozar de un aguinaldo inflado o de una prima y unas vacaciones igual infladas. Entonces, si tomamos esas gratificaciones dentro del cálculo, nos va a poner que esas personas que llevan una gran antigüedad, pues van a ganar mucha más parte de esta PTU en comparación a los que están en su nuevo ingreso. A pesar de que no hayan presentado, por ejemplo, ciertos días, aún así están recibiendo una gran cantidad. Entonces, para que sea un poco más equitativa, lo que es el reparto de esta mitad, se debe de tomar exclusivamente la percepción de salarios. Ok, la compañera Lorena nos pregunta, en relación a los días para el pago, ¿se consideran los naturales o hábiles? ¿Se consideran los días naturales? Ya que él menciona que son 60 días, este, menciona nada más 60 días, pero se entiende que son días naturales. Por eso es en el que en el mes de mayo es la fecha límite para hacer el pago correspondiente de la PTU. Este compañero Orlando nos pregunta que si aquí entran igual los ingresos no grabados. Ok, como les hacía mención, Orlando, la única percepción que se debe tomar en cuenta para el cálculo de la PTU es la percepción de salario y como sabemos esa percepción de salario es la que está 100% grabada. Bueno, continuamos. Bueno, pasamos a lo que es el artículo 126, en donde se nos hace mención
a ciertos patrones o empresas que quedan exceptuadas de llevar a cabo lo que es esta obligación del cálculo de la PTU y poder repartirla a sus trabajadores. Tenemos en primer lugar a lo que son las empresas de nueva creación y esto pues, solamente se aplica a su primer año de funcionamiento. Ujú. O también las empresas que son de nueva creación, pero que están dedicadas exclusivamente a lo que es la elaboración de productos nuevos y esto solamente va a sus 2 primeros años de funcionamiento. Ok, aquí igual la compañera Isidra nos comenta que para el cálculo del número de días trabajador se toman en cuenta lo que son permisos, faltas, incapacidades o no se consideran. Ok, aquí, bueno, dependiendo de cada incidencia que vaya registrando, debe de aplicar o no aplicar de acuerdo al criterio de que tengamos cada uno. Por ejemplo, yo estoy metiendo lo que son faltas, sí, injustificadas o este, bueno, principalmente lo que son faltas injustificadas, no las estoy metiendo para el cálculo de PTU porque realmente no es un día laborable, pero tengo ahí, por ejemplo, permisos con goce de sueldo, en los cuales sí se le otorga este beneficio del cálculo PTU porque al cabo fue un permiso otorgado por la empresa. En cambio, cuando son permisos sin goce de sueldo, pues se quieren dar a entender que el trabajador no laboró y que pues, realmente no se presentó y no se le va a pagar ese día, entonces pues para PTU tampoco debe de terminar. Ujú. Ahorita más adelante vamos a ver una parte de esa pregunta, compañera, para que quede un poco más claro. Ujú. Bueno, estábamos haciendo mención, igual que las empresas de la industria extractiva, que sean igual de nueva creación, no deberán de hacer el cálculo de la PTU durante un periodo de exploraciones, donde, igual, desde donde están iniciando y están abarcando ahora sí su mercado o explorando esta situación, pues no deben de hacer este cálculo. Las instituciones de asistencia privada que se ejecuten con actos con fines humanitarios de asistencia y sin propósitos de lucro, así igual de sin designar un beneficiario. Entonces, estas instituciones no deben de hacer lo que es este cálculo. El Instituto del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia igual no deben de ejecutar este procedimiento, así como las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, esto dependiendo igual de lo que es la Secretaría de Economía. Entonces, son algunos casos de los patrones o empresas que no están obligados a hacer lo que es el cálculo de la PTU y hacer el respectivo repartición. Igual el artículo 127 nos menciona algunos derechos, o más bien los empleados que tienen derecho a participar en el reparto de las utilidades para poder saber a qué empleado sí les debo de hacer este cálculo o qué empleado no les debo de hacer el cálculo para poder obtener el mejor resultado o el resultado más exacto. Nos dice que los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no deben de estar sujetos a lo que es este cálculo. Es decir, en nuestro sistema de nóminas vamos a ubicar a estas personas que tengan este puesto y vamos a tener que hacer un ajuste para que no se les esté haciendo el cálculo y obviamente no se les esté repartiendo lo que es la PTU. Asimismo, para los que llevan tanto trabajadores de confianza y trabajadores sindicalizados, nos hace mención que para estos trabajadores de confianza participarán en lo que son las utilidades, pero solo un 20% más del salario mayor del trabajador sindicalizado. Es decir, que para nuestros trabajadores de confianza sí los podemos hacer afectables al cálculo de la PTU, pero solamente toparlos, es decir, poner un máximo a su salario a repartir, considerando el salario más alto de todos nuestros trabajadores sindicalizados. Multiplicamos el salario más alto de nuestro trabajador sindicalizado por 1.20 y ese sería el máximo a distribuir, digámoslo así, o a considerar en la distribución de la mitad de la PTU cuando se consideran ingresos para poder
hacer un poco más equitativo lo que es la repartición de esta segunda mitad. Ya que, pues como sabemos, muchas veces los empleados de confianza llegan a tener un salario 3 veces, 4 veces mayor a lo que es un trabajador sindicalizado y pues al momento en que no los igualamos o no los o hacemos la comparación, pues aparece que estos trabajadores de confianza tienen derecho a una PTU demasiado alta, que a veces es doble o triple de un trabajador sindicalizado. Entonces, para no incurrir en esos problemas, entonces hay que topar a lo que es estos salarios de confianza, a igualarlos a un salario sindicalizado y hacer la repartición más justa. También se menciona que los trabajadores del hogar no participarán en lo que es el reparto de las utilidades, así como los trabajadores eventuales solo tendrán derecho a lo que es la PTU cuando hayan cubierto un periodo mínimo de 60 días durante el año en el que el año en que se desempeñaron. También es hacer mención importante de que las madres trabajadoras que se encuentran en un periodo prenatal o postnatal sí se deben de considerar como días trabajados o como salarios devengados para el cálculo de la PTU. Es decir, aunque estén en ese tipo de incapacidad por maternidad, no se les debe de excluir en el cálculo de la repartición de la PTU. Ujú. También los que estén manejando trabajadores y hayan sufrido algún riesgo de trabajo y sea una incapacidad temporal, esta condición igual se tomará en cuenta para el cálculo de la PTU y no se le debe de descontar los días que surjan a través de esta incapacidad temporal. Si ya es una incapacidad permanente, ya se considera fuera del cálculo de la PTU y solamente se le pagarían lo que son los días correspondientes a los que estuvo trabajando o los que estuvo laborando. Me comenta la compañera Alma Joana, si tengo una empleada de limpieza en la oficina, ¿quiere decir que no le corresponde? Sí le corresponde porque es una empleada a la que está dedicando meramente a lo que es la oficina. Supongo que ahí fue cuando se tomó el tema de los trabajadores del hogar. Los trabajadores del hogar, como sabemos, fue su adhesión hace un par de años a lo que son, ahora sí, amas de casa. Es decir, no se refiere a las que están en la oficina haciendo limpieza. Ujú. Todo ese personal que sí labora en la empresa tiene el derecho efectivamente de recibir lo que es su cálculo o su porción de lo que son estas utilidades. Me comenta la compañera Itzel. Respecto al tope de los trabajadores de confianza, ¿se usa el salario de un trabajador sindicalizado o el promedio del salario de los sindicalizados? Tomas tú tu relación de tus trabajadores sindicalizados, ves el salario más alto y el salario más alto lo multiplicas por 1.20 y ese sería el tope que debes de aplicarle a tu trabajador de confianza. Es decir, siempre tomas el salario más alto de tus trabajadores sindicalizados para disminuir el tope o más bien calcular el tope de los trabajadores de confianza. No sacas un promedio, no lo sumas, sino siempre tomas el más alto. Compañero Pablo me comenta que si todos sus trabajadores son de confianza, se toma como base directa de todos. En ese caso, cuando todos son de confianza, pues realmente ahí no tendrías que disminuir nada porque no tienes un cálculo o más bien un trabajador sindicalizado. Entonces tendrías que hacer el cálculo como corresponde, ya que todos los salarios se tendrían que estar igualando en ciertos puestos, entonces sí, la PTU tendría que salir así como va, no tendrías que toparlos de ninguna manera, a menos que tuvieras uno trabajador o dos, tres trabajadores sindicalizados, pues entonces sí tendrías que toparlos a todos los de tu confianza para que estos trabajadores sindicalizados no se vean afectados en lo que es este reparto. Me comenta la compañera Isidra. En cuanto al número de días de 60 días, ¿qué pasa si en el trabajador viene de años atrás,
pero en el año en que resultó tuvimos utilidad, solo laboró 30 días porque ella terminó la relación laboral. Ok, a ese trabajador que solo laboró 30 días, como lo había mencionado el artículo 126, no se le debe de otorgar, más bien el artículo 127, no le corresponde PTU, ya que en ese ejercicio en el que se obtuvieron utilidades, no cumplió con el requisito de haber laborado 60 días mínimo para poder tener el derecho a esta percepción. Entonces, le puede decir que, pues, por como laboró nada más 30 días, pues no le corresponde la PTU por cuestiones del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Ujú. Vamos a continuar. Igual como recordatorio o como tema principal del artículo 127, se agrega lo que es la fracción 8, diciendo que el monto de la participación de las utilidades tendrá como un límite máximo 3 meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, y esta se aplicará al monto que resulte más favorable al trabajador. Esta es una nueva fracción que fue agregada a lo que es el mes pasado, el 23 de abril del 2021, a lo que es este artículo 27, pero simplemente se agregó, no dijeron más explicaciones nuestros queridos aquí encargados de lo que es la aplicación de la ley, lo agregan y no dan más explicaciones, no dan casos o no nos enseñan a hacer el procedimiento que se debe de aplicar de acuerdo a esta fracción para que nosotros lo podemos aplicar a lo que son nuestros cálculos de PTU. Se agrega y quedan muchas dudas, muchas inquietudes sobre cómo aplicarlo o qué hacer en casos de que la utilidad a repartir salga mayor a lo que son estos 3 meses salario o salga mayor a lo que es el promedio de la participación de los últimos 3 años. Entonces, se agrega, pero realmente no hay información que podamos ocupar o que podamos aplicar para el cálculo de este año, y pues simplemente vamos a dejarla como que sí existe, pero pues no sabemos qué hacer con el resto o cómo aplicarla correctamente. Entonces, para los que han visto esta adhesión, solamente recordarles eso, que sí ya está vigente, pero pues realmente no se sabe cómo se debe aplicar. Es decir, no nos han dado más herramientas lo que es la parte del gobierno para poder saber que las vamos a aplicar correctamente o qué es lo que vamos a tener que hacer cuando salga una diferencia entre este cálculo. Incluso en nuestro sistema de nóminas ya se está actualizando, ya se debe estar preparando a lo que es la aplicación de este tope que nos están mencionando para poder hacerlo con mayor exactitud, lo más seguro el año que viene, porque pues ahorita ya estamos en el mes de mayo, ya debemos de hacer nuestro cálculo para poder cubrir nuestros pagos, y pues no vamos a estar a la espera de lo que nos esté diciendo aquí el sector gubernamental para poder aplicarlo de la manera más correcta. Es importante tocarlo porque pues van a ver en cierto momento que lean la ley, van a notar esta fracción y pues van a preguntar cómo aplicarla o qué hacer con lo que se describe acá. Entonces, por el momento vamos a dejarlo así, o sea, nada más retomarlo, repasarlo, que sí existe este tope máximo a repartir de las utilidades, pero teniendo en cuenta que pues todavía no nos han dado más herramientas de qué hacer o cómo aplicarlo, ¿de acuerdo? Pero es importante mencionarlo para que no se queden con esa duda de que si aplico el tope o no aplico. Por el momento, pues no se sabe cómo aplicarlo o qué hacerle al excedente, entonces vamos a dejarlo así como que ahí vamos a estar a la espera de más información que nos vaya surgiendo para poder saber que sí lo estamos haciendo correctamente. Entonces, eso es el artículo 127 de lo que es la Ley Federal del Trabajo. Otra parte importante
el artículo 128 nos hace mención que no se harán compensaciones de los años de pérdida con los años de ganancia. Es decir, si un día les llega un trabajador diciendo que en el 2019, donde la empresa tuvo pérdidas, no le tocó su PTU, no le cayó, y después en 2020, que si hubo utilidades, quiere recuperar la PTU correspondiente al ejercicio 2019, pues se le tiene que hacer mención que no es posible, ya que no funciona a modo de compensación. Si en un ejercicio se tuvieron pérdidas, pues en ese ejercicio ya se queda olvidado y no se tiene que hacer el pago de la PTU por ese ejercicio. Solamente habrá pagos de PTU cuando realmente existan lo que son las utilidades. Igual el artículo 129 y el 130 nos hacen mención que esta percepción de PTU entregada a los trabajadores no debe de computar como una parte del salario para las demás indemnizaciones que se deben de pagar al trabajador. Es decir, una vez entregado la PTU, este no debe de acumular, por ejemplo, para calcular el aguinaldo, para calcular las vacaciones, la prima vacacional, etcétera. Simplemente esta fue una percepción extraordinaria y solamente sirvió en ese momento para el cálculo, bueno, o más bien para este cálculo de la participación. Pero este no quiere decir que ya este importe que se nos entregó o que estamos entregando debe de sumar a nuestros salarios diarios. Y el artículo 131 nos hace mención que el derecho de los trabajadores a recibir lo que es su parte de las utilidades no implica o no conlleva lo que es la facultad de intervenir en lo que es la dirección, administración de la empresa. Es decir, si es un derecho, un beneficio que tienen los trabajadores de recibir su parte monetaria correspondiente a lo que son las utilidades, pero eso no quiere darles el derecho igual de hacer toma de decisiones o de gestionar ciertas partes de lo que es la empresa. Simplemente deben de respetar lo que es su puesto, su rango, y no confundir las cosas, porque a veces un trabajador llega a decir, no, pues es que yo ya tengo derechos porque ya me están pagando utilidades, entonces yo ya soy más parte de de la empresa y puedo llegar a tomar decisiones. Esto simplemente es como un recordatorio para que igual se les haga mención a los trabajadores que pues no existe cierto beneficio en la administración por el hecho de recibir lo que es esta percepción. Ujú. Eso fue un repaso de manera general, de manera muy breve de lo que es la Ley Federal del Trabajo, para que lo tengamos en mente y podamos aplicar las consideraciones correspondientes a lo que es nuestro sistema de nóminas. Vamos a ver igual si no hay alguna pregunta. Ok, continuamos entonces. Bueno, igual, como habíamos visto, los dos procedimientos del cálculo de la PTU, el 50% de las utilidades será en base a los ingresos acumulados y la segunda mitad o el otro 50% será en base a los días trabajados. La PTU entregada al trabajador pues será lo que le corresponda de acuerdo a la primera y la segunda mitad correspondientemente. Bueno, vamos a ver aquí unas consideraciones generales del sistema de nóminas. En primera, pues tenemos que validar que nuestra empresa registrada en lo que es el sistema de nóminas tenga el cálculo correcto del reparto de las utilidades utilizando la percepción correspondiente. En este caso, nóminas ya viene con la percepción número 25, la que corresponde al reparto de utilidades, y esta percepción debe ser la que se debe de ocupar para el proceso del cálculo de PTU. ¿Cómo verificar que realmente la empresa está ocupando este concepto para cuando nosotros ejecutemos la herramienta cálculo de PTU? Pues tenemos que ir a lo que es nuestro catálogo de empresas,
abrir el catálogo, seleccionar la empresa deseada en la cual vamos a hacer el procedimiento, nos vamos a lo que es la pestaña de opciones y verificar que en el apartado de generales, en donde dice concepto de PTU, tengamos seleccionado esta percepción. Es decir, que va a agarrar toda la fórmula de esta percepción para poder aplicar lo que es el cálculo de la PTU como debe de corresponder. Esa es la primera consideración o verificación dentro del sistema de nóminas. Después hay que analizar lo que son nuestros trabajadores para poder saber si son trabajadores de confianza o si son trabajadores sindicalizados o en su caso, más a grosso modo, saber si les aplica o no les aplica lo que es este cálculo de la PTU. Para eso nosotros podemos abrir lo que son nuestro catálogo de empleados, ubicar a los que son de puestos gerenciales, como son nuestros directores, accionistas, gerentes generales, y poder desmarcar lo que es la casilla calcular PTU, como podemos estar viendo en la imagen. Al momento en que nosotros desmarcamos esta casilla en el catálogo de empleados, automáticamente el sistema los excluye de este procedimiento y solamente toma en cuenta ahora sí a los trabajadores correspondientes a los que tienen el beneficio de este cálculo. Entonces, segunda consideración, analizar los trabajadores que tenemos, así como su puesto, y verificar que los que sí corresponden al cálculo tengan habilitado lo que es esta celda de cálculo de PTU y los que tengan un puesto gerencial, pues no aplique lo que es este cálculo. Pasamos, como les había mencionado, verificar qué trabajadores están cumpliendo con lo que se mencionaba en lo que es el artículo 127, es decir, los que tienen el derecho a el reparto de las utilidades. O que hayan cumplido a su vez los 60 días mínimos que se hacía mención para poder tener el beneficio del reparto. Ahora, igual como un dato extra o como un dato un poco avanzado, hacerles mención que el sistema de nóminas ya viene configurado de tal manera que lee el tipo de contratación de cada empleado para que pueda automáticamente incluir o excluir, de acuerdo al tipo de contrato, al reparto de utilidades. Cuando un empleado se da de alta en el sistema con el contrato 01, que es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, el sistema automáticamente va a considerar a ese trabajador para el cálculo de PTU, independientemente si sigue vigente, si está dado de baja o no cumplió los 60 días o cumplió 60 días en adelante, automáticamente va a leer el sistema a ese trabajador con ese tipo de contrato y lo va a anexar al cálculo de la PTU. ¿Qué va a hacer para los demás trabajadores que tengan un contrato diferente? Tendrá ahora sí que analizar si están dados de alta y se encuentran vigentes o si ya están dados de baja. Y al momento en que los encuentra dados de baja, ahora sí analizará si han cumplido con el criterio de tener los 60 días laborados mínimos para el cálculo de PTU. Si no cumplieron lo que son esos 60 días, pues los excluye automáticamente y los omite de lo que es este cálculo de la PTU. Entonces, como recordatorio, para el contrato 01 automáticamente lo considera como un trabajador que sí cumplió y que obviamente tuvo que haber cubrido 60 días, entonces lo toma en automático para el cálculo y los contratos del 02 al 99 los excluye y analiza si están vigentes o si fueron dados de baja, considera lo que son los 60 días para saber si corresponde o no corresponde este cálculo. Ok, aquí una pregunta, me hacen mención la compañera Rosa. Si un trabajador ya era de base y había cumplido más de 60 días en el año 2019, pero se da de baja en enero 2020
y solo estuvo 10 días en el ejercicio 2020. Pues así como lo mencionas, tú le tuviste que haber cubierto lo que es su reparto de utilidades del ejercicio 2019 porque realmente en ese ejercicio sí trabajó más de 60 días y cumplió sus labores normalmente. Pero como dejó de trabajar 10 días, bueno, a los 10 días del 2020, pues ya no le corresponde lo que es este cálculo. ¿Estamos de acuerdo? Porque realmente desde el 1 de enero de 2020 ya es un ejercicio 9 y ya comienza a contar desde cero los días correspondientes para el reparto de utilidades solo de ese ejercicio. La compañera Isidra me comenta que desde esta opción que estamos mencionando se puede configurar a los trabajadores que no tienen derecho, habilitando la opción de PTU. Efectivamente, como habíamos visto en la lámina anterior, voy a regresar un poco, con esa opción del segundo recuadro naranjita que estamos viendo en donde tiene la palomita de cálculo PTU, nosotros le asignamos o desasignamos lo que es este procedimiento a ese trabajador en específico. Solo basta con abrir el catálogo de empleados, seleccionar, por ejemplo, a mi gerente general y le deshabilito lo que es esta opción de calcular PTU para que ya me lo esté excluyendo para el reparto correspondiente. Bueno, continuamos. Otra consideración igual de importante es verificar qué empleados tenemos como dados de alta como sindicalizados y qué empleados los tenemos dados de alta como de confianza. Esto igual lo podemos analizar en lo que es el catálogo de empleados, donde podemos ver en la pestaña de datos generales, donde nos pregunta si el trabajador es sindicalizado y nosotros le respondemos con un sí, como en dado caso de que fuera sindicalizado, o con un no en caso de que fuera de confianza. Al momento en que seleccionamos sí o no, el mismo sistema lee el historial del trabajador, detecta que es de confianza y pues obviamente va a aplicar el tope correspondiente al 20% mayor al salario más alto de nuestros trabajadores sindicalizados, como lo habíamos mencionado en el artículo 127. Entonces, aquí es igual donde hay que analizar a nuestros trabajadores cómo fueron registrados dentro del sistema para poder aplicar lo que es este cálculo y así determinar qué trabajadores son sindicalizados o qué trabajadores son de confianza. Pasamos. Tenemos aquí, igual, hacerles mención que cómo va a determinar el sistema o cómo vas a ver cómo repartir de acuerdo a los ingresos el reparto de las utilidades que va a tomar como base. Para eso hay que analizar nuestros conceptos en el sistema de nóminas y verificar qué percepciones están ahora sí que acumulando para el cálculo de la PTU. Para eso hay que entrar a lo que es el catálogo de conceptos en el sistema de nóminas. Nos aparecen nuestros conceptos de percepciones, deducciones y obligaciones. Nos vamos al principal, que como sabemos es la percepción número 1 de sueldo. Y en lo que es la pestaña de importe total, podemos ver del lado derecho inferior un recuadro que dice acumulados fiscales. Y en este acumulado fiscal aparece la opción de PTU, ingresos acumulables o acumulados. Esto es como un indicador o como, sí, bueno, un indicador que nosotros le estamos dando al sistema para que tome en cuenta en el reparto de las utilidades. Es decir, si nosotros le quitamos este acumulado a lo que es el sistema o al concepto, al final, cuando va a querer repartir la máquina de acuerdo a los ingresos, no va a detectar ingresos acumulados a los trabajadores y no va a poder determinar la base a repartir de acuerdo a su ingreso.
Ujú. O si nosotros damos de alta una percepción nueva y queremos que esa percepción afecte a lo que es el acumulado de la PTU, pues y de igual manera nosotros se la podemos agregar este acumulado fiscal para que al final del ejercicio el mismo sistema detecte que esa percepción nueva también se debe de considerar como un ingreso a repartir, bueno, como un ingreso a comparar con los demás trabajadores para el reparto de las utilidades y poder así obtener la PTU repartida de la manera más correcta. Entonces, este acumulado fiscal se debe de estar analizando en todas las percepciones que nosotros estamos conscientes de que se deben de considerar para lo que es este reparto. Obviamente el artículo 127, en donde nos dice que este reparto solamente se debe de aplicar a los ingresos de sueldo y salario, pues solamente debemos verificar que en la percepción 01 de sueldo se tenga habilitado lo que es este acumulado para que todos nuestros trabajadores que están recibiendo este sueldo o esta percepción se compare de igual manera con los demás trabajadores al mismo nivel o en diferentes puestos. Esto simplemente como pausa porque hay veces que le metemos mano a lo que es el sistema y por X motivo o desconocimiento le quitamos un acumulado fiscal y después cuando efectuamos lo que es el cálculo o ejecutamos alguna herramienta, pues nos aparece como cálculos ceros o como cálculos con otros importes muy diferentes a como si nosotros lo hubiéramos hecho de la manera manual. Entonces, simplemente es verificar que en nuestra percepción sueldo se encuentre existente lo que es este acumulado para PTU. Y de igual manera, así como tenemos percepciones en donde se va a considerar la percepción para efectos del cálculo PTU, tenemos incidencias en donde se van a estar descontando, como nos había comentado ahí la compañera. ¿Qué incidencias yo le voy a decir que no se consideran para el reparto y cuando yo estoy repartiendo la mitad de acuerdo a los días trabajados? Para eso nos vamos a lo que es el catálogo de incidencias, igual en el sistema de nóminas, seleccionamos las incidencias que nosotros sabemos que se deben de descontar a los días que trabajó o que no trabajó ahora sí el empleado para poder determinar la PTU correspondiente por esos días que no estuvo laborando y los que nosotros queramos descontar bueno, las incidencias que queramos descontar a esos días a repartir, pues simplemente hay que verificar que en la parte inferior donde dice acumulados seleccionados, tengamos la opción de días PTU no participan. Con este criterio podemos decirle que cada vez que se aplique este tipo de incidencia a un trabajador, estos días que no se presentó, por ejemplo, en el caso de faltas injustificadas, se le van a restar a los días que le correspondían de PTU para poder así repartir de manera más justa y equitativa lo que es esta segunda mitad o esta primera mitad en cuanto a los días laborados. Ya que si nosotros no le dejamos ese acumulado de días PTU no participa, el trabajador a lo mejor faltó, no sé, en el año 10, 15 días, y si no tenemos este acumulado, pues significa que el sistema le va a pagar por esos 15 días que faltó, va a estar pagando su PTU correspondiente. Entonces ahí es en donde comienzan ciertos disgustos para demás trabajadores porque pues no es justo y no es lo correspondiente de acuerdo al trabajo, o ahora sí que al esfuerzo que estuvo desempeñando cada empleado. Entonces, para cualquier incapacidad o, perdón, para cualquier incidencia que ustedes quieran restar a los días de PTU, pues simplemente basta con darle ese tipo de acumulado. El acumulado de días PTU no participan. ¿De acuerdo? Ahora, igual para saber o nosotros tener un pronóstico de cómo va ah, al momento el cálculo de la PTU, podemos ver lo que es la barra de acumulados, en donde podemos verificar estos importes que van a ser utilizados para el cálculo de la PTU.
Solo basta con abrir un sobrerecibo de cualquier trabajador y nos vamos a las opciones inferiores en la pestaña número 3, donde dice acumulados. Aquí podemos ver dos campos ya seleccionados, que es el de PTU, ingresos acumulables, donde nos va a mostrar los ingresos que percibió el trabajador y que fueron cuestiones de comparación del ejercicio anterior, así como los ingresos que está recibiendo mes a mes este trabajador y que se van a estar acumulando para el próximo ejercicio. Igualmente, tenemos en la parte inferior los días PT1 no participan, es decir, aquí tenemos un resumen de las incidencias que han surgido o que se le han surgido a este trabajador y obviamente ya tendríamos un dato o un número más exacto de cuántos días le tendría que descontar para repartir al trabajador en este reparto de utilidades. Y de igual manera, si no queremos ir abriendo lo que es el sobrerecibo de cada trabajador en lo individual, ya que muchas veces pues hay personas o contadores que tienen una nómina extensa o larga, pues podemos ocupar lo que es un reporte especial o especificado a entregarnos esta información. Para eso nos vamos a lo que es el menú de reportes en la opción de ISR y ETU y en el apartado de Cardex del empleado por acumulados. En este reporte podemos seleccionar los acumulados deseados, como podemos ver en la imagen derecha, en donde le estamos diciendo qué ejercicio deseo consultar, qué tipo de periodo estoy manejando, así como desde qué periodo a qué periodo quiero analizar la información, de qué empleado a qué empleado o de qué departamento a qué departamento y los dos acumulados que estamos hablando. El de 10 PTU no participan y PTU ingresos acumulados. Al momento de seleccionar los dos acumulados, ejecutamos el reporte y se nos mostrará el resumen por empleado de estos dos acumulados. Es decir, nos mostrará cuánto fue de ingresos que estuvo percibiendo para el cálculo para la repartición del PTU o en su caso, cuántos fueron los días que estuvo laborando y que no laboró durante el ejercicio seleccionado para poder así nosotros hacer nuestro cálculo manual y verificar que el sistema está haciendo el cálculo correspondiente. De igual manera, recordarles que estos dos acumulados, como sabemos, son muy diferentes uno con el otro. El reporte o el acumulado de PTU, ingresos acumulados, nos da ahora sí que el neto o el importe neto de los salarios correspondientes al trabajador, pero no está dando una cantidad en pesos. En cambio, el acumulado de 10 PTU nos está dando un número en días. Entonces, para poder ejecutar ambos reportes, hay que seleccionar la opción de tipo de acumulado a imprimir, en donde bueno, la opción que podemos ver en la parte inferior, en donde nos está diciendo que se debe de imprimir percepciones y deducciones. Entonces, cuando nosotros hagamos el reporte de PTU ingresos acumulados, tenemos que seleccionar esta opción de tipo de acumulado a imprimir de percepciones y deducciones para que nos arroje una cantidad en pesos. Posteriormente, cuando ya hemos exportado el primer reporte, ejecutamos ahora el reporte de días PT1 no participan con el tipo de acumulado días y horas, para poder tener así el número de días a descontar para la primera mitad mencionada. Vamos a verlo ahorita en el caso para que vean cómo cambia un reporte del otro y cómo es que se deben de tomar en cuenta ese tipo de acumulados. Igualmente, como se ha mencionado en algunos casos, se tienen dos opciones del cálculo de la PTU para cuestiones de la retención del ISR. Tenemos un cálculo de acuerdo al artículo 96 o un cálculo de acuerdo al artículo 174. De acuerdo al artículo 76, como sabemos, es un cálculo por el periodo, es decir, la percepción que se está entregando por PTU
se suma a las percepciones del periodo vigente, se hace un cálculo mensualizado y se determina un ISR retener o en su caso un subsidio correspondiente al periodo en que se está ejecutando lo que es la repartición. O bien, si nosotros deseamos hacer un cálculo anualizado, pues tendríamos que usar el artículo 174, bueno, que en el sistema aparece como ISR grabada, artículo 142, en el cual pues la percepción la anualizará y se le hará un cálculo anualizado en el cual se detendrá o determinará un ISR a retener correspondiente eh, a todo lo que es el cálculo anualizado. Uh-huh. E incluso hacerles mención que este cálculo anualizado pues va a considerar todas estas prestaciones, ya sea sueldo, aguinaldo, prima vacacional, entre otras. Uh-huh. La compañera Isidra nos comenta cuál de los dos cálculos es más recomendable. Aquí es a criterio profesional, ya que, bueno, hemos tenido el caso de que ciertos contadores me dicen, no, es que yo ocupo siempre el cálculo de acuerdo al 96 de una manera mensualizada, porque así retengo menos o le retengo un poco más y después me ajusto en el cálculo anual y ya no me sale tantas cantidades a pagar. Así como hay otros contadores que en lo personal dicen, no, pues yo me convence más el artículo anualizado, el 174, porque así de una vez le hago la retención correspondiente y después no me tengo que estar preocupando de que se le va a salir una retención mayor. Esto es a criterio personal de cada uno de ustedes. Vamos a hacer el cálculo con ambos artículos para ver cuál retiene más o cuál le retiene menos al trabajador y en su caso, pues cuál le conviene más al patrón. Ujú. Que realmente, pues al patrón, el recibo con que salga menos efectivo a entregar, pues le conviene más. Ujú. Y bueno, igual como sabemos, la percepción de PTU tiene su parte exenta, la cual corresponde a 15 UMAS al año. Ujú. Entonces, simplemente igual verificar que nuestra percepción número 25, reparto de utilidades, en la pestaña de importe 2, que es el importe exento para ISR, tenga la fórmula donde se esté multiplicando la UMA 15 veces para poder así obtener lo que es la parte exenta y sobre esa parte exenta pues no estar haciendo la retención correspondiente. Como les mencionaba, la compañera Gabriela me dice qué retención es mejor, pues aquí bueno, como les mencionaba, es criterio personal, cada uno tendría que analizar qué le beneficia más o también dependiendo a los salarios que tengan dados de alta a sus trabajadores, pues qué les conviene más, si retener de manera anualizada o retener de manera mensualizada. Ujú. Pero ese criterio ya sería de cada uno y pues obviamente dependiendo los cálculos que esté ejecutando lo que es el sistema. Y bueno, ¿en dónde está la herramienta del cálculo de la PTU? Pues dentro del sistema nos vamos a lo que es el menú de procesos y seleccionamos la opción PTU. En esta opción de PTU nos abrirá una ventana en donde se nos solicita lo que es el importe total a repartir. Para que ese importe total, el mismo sistema lo divida en las dos mitades y pueda hacer el cálculo de acuerdo a los ingresos y el otro cálculo de acuerdo a los días trabajados. De igual manera, eh, nos pregunta si existen acumulados para el cálculo de la PTU. Aquí solamente esa opción se debe de aplicar para aquellas empresas o aquellos patrones que tengan una historia dentro del sistema de ejercicios anteriores para poder así determinar cuál es el correspondiente de acuerdo a los días trabajados de la PTU que lea el año anterior y pueda determinar los días con exactitud y así poder repartir la PTU de la manera más exacta. En caso de que no se tengan periodos acumulados, es decir, yo en este año 2020 comienzo a llevar la nómina, pero voy a repartir PTU y no tengo nada del ejercicio 2019,
Entonces, en ese momento, el sistema le damos la opción de que no existen acumulados. El sistema va a leer a los trabajadores con los que, bueno, los que se dieron de alta en ese momento, va a analizar o va a hacer un pronóstico de cómo va su historia de asistencias y su historia de sueldos y va a pronosticar como cuántos días sí trabajó y cuántos días no trabajó, así como los ingresos que percibió durante el ejercicio anterior. Esto simplemente es como un pronóstico, ya que no cuenta con esa información porque la empresa se aperturó recientemente o se comenzó a llevar en este sistema apenas en este ejercicio. Entonces, esta opción es solamente para aquellas personas o empresas que sí tienen su historia ya 2, 3 años anteriores al reparto de la utilidad, donde la máquina ya puede leer con exactitud esta parte de qué días sí laboró o qué días no laboró y poder hacer el reparto correspondiente. Ujú. Y tenemos también la otra opción de descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días de PTU que no participen. Como lo habíamos mencionado, todas las incidencias que tengan este tipo de acumulado, pues serán afectación a los días a repartir de cada trabajador. Si nosotros deshabilitamos lo que es esta opción, pues dejará correr liso lo que son todos los días a repartir y no descontará, por ejemplo, las faltas injustificadas, los permisos sin goce de sueldo, entre otros. Entonces ya estaríamos haciendo un reparto de manera un poco injusta a ciertos trabajadores que sí se esmeraron a estar cumpliendo día tras día y estar llegando a tiempo, ¿no? Entonces, pues es recomendable dejar lo que es esta palomita para que sea un poco más justo lo que es este reparto en cuanto a los días. Y bueno, ya viene el proceso de ejecutar y vamos a ver cómo es o qué resultados nos está arrojando lo que es esta herramienta. Vamos a pasar a lo que es nuestro sistema. Yo aquí ya tengo unos cuantos trabajadores dados de alta para cuestiones del caso práctico. Vamos a analizar estas validaciones que habíamos mencionado o consideraciones dentro del sistema. En primer momento o en primer lugar era ver en el catálogo de las empresas, abrir nuestro catálogo. En la opción, en la opción buscamos generales y en donde dice concepto de PTU, tenemos que seleccionar la percepción correspondiente a ese cálculo que se está mencionando. Pues sería, o nada más verificar, que tengamos el concepto número 25, reparto de utilidades, para que cada vez que ejecutemos la herramienta PTU, lo haga con esta percepción. Le damos guardar, le damos cerrar. La segunda validación es ver qué trabajadores no tienen derecho a lo que es el cálculo de PTU. Para eso nos vamos a nuestro catálogo, empleado. Y por ejemplo, yo aquí tengo 6 trabajadores. Vamos a la opción de cálculos y podemos ver que todos tienen la opción de cálculo PTU. Cálculo PTU, cálculo PTU, cálculo PTU y cálculo PTU. Ahorita para el ejemplo vamos a dejarle que a todos les aplique el cálculo de la PTU y hacemos otro caso en donde le quitemos, no sé, por ejemplo, a este trabajador le quitemos el cálculo de PTU y ver cómo ahora lo distribuye. Otra validación es ver qué trabajadores se encuentran sindicalizados y qué trabajadores se encuentran en estado de confianza. Para eso nos vamos a la pestaña aquí mismo en el catálogo de empleados, la pestaña generales, en donde se nos está indicando si es sindicalizado. Acá para el caso, me parece que dejé a todos sindicalizados, ¿ok? Y vamos a convertir a uno de confianza. Vamos, por ejemplo, a este mismo trabajador, Torres René, le damos que no es sindicalizado, pasa a ser de confianza y le damos guardar. Para que veamos cómo va a topar los ingresos de este trabajador de confianza con respecto a nuestros trabajadores sindicalizados. Vamos ahora a lo que es un sobrerecibo para poder verificar lo que son los acumulados. Nos vamos a la pestaña número 3 del sobrerecibo, en donde podemos ver los acumulados. Y como les había mencionado, tenemos el acumulado del ejercicio anterior y el acumulado
de cada mes del ejercicio vigente. Por ejemplo, aquí tengo nómina nada más hasta mayo, entonces aquí me va mostrando para cuestión de PTU qué ingresos se están considerando o qué ingresos va a comparar con respecto a los demás trabajadores para el reparto de las utilidades, que como podemos ver es total de percepciones, o sea, todo su sueldo y salario es lo mismo que lo que es la fila de PTU, ingreso acumulable. Ujú. Entonces quiere decir que todo el salario me lo está considerando como un ingreso a comparar con los demás. Y también teníamos acá días PTU que no participan. Por ejemplo, aquí este trabajador no tiene ninguna disminución en los días a repartir, no ha tenido ninguna incidencia. Vamos a ver qué trabajador sí tiene alguna incidencia. Por ejemplo, a ver, el primero está limpio. Acá, por ejemplo, este trabajador, López Jiménez Daniel, tiene en enero 2 faltas, nada más tiene 2 faltas en enero, y en 2020 tuvo 12 faltas. Entonces, para el cálculo de la PTU, el mismo sistema determinará estas 12 faltas a descontar en los días trabajados, y cuando yo haga en 2022 el cálculo de mi PTU 2021, pues aquí me descontará 2 días, más los días que tengan que ir acumulando de junio a diciembre o todavía de este mes de mayo. Ujú. Pero como les mencionaba, para los que tienen muchos trabajadores, en este caso solo son 4, pues se es complicado ir abriendo la pestaña de acumulados de cada uno de estos trabajadores. Para eso nos vamos a simplificar un poco de trabajo, nos vamos a la opción de reportes, ISR y ETU, Cardex del empleado por acumulados, seleccionamos en nuestro registro patronal y el ejercicio que deseamos consultar, que ahorita vamos a hacer el reparto de las PTU del 2020. Estamos en una nómina semanal, seleccionan su periodo correspondiente, del periodo 1 al periodo 999 para abarcar todos los periodos, así como todos los departamentos y todos los empleados. Seleccionamos nuestras dos acumulados mencionados, que era PTU ingresos acumulados y días PTU no participan. Como les había mencionado, aquí tiene el tipo de acumulados a imprimir, que ahorita tiene percepciones y deducciones. Si le doy ejecutar, nos va a mostrar el resumen de mis trabajadores por periodo y nos va a mostrar el acumulado de los ingresos con los que va a estar comparando a los demás. Pero como podemos ver, en lo que es días PTU no participa, viene la celda en blanco. Pasamos a Daniel, que era el que tenía 12 días descontados en 2020, y vean, aquí me aparece puro cero. ¿Por qué lo hace? Porque como les había mencionado, este acumulado es para cuestiones monetarias y en cambio el de días PTU es para cuestiones de días laborados. Entonces son dos conceptos muy diferentes que ambos se ocupan para cierta mitad y mitad de la PTU repartir, pero pues para poder obtener ambos reportes, pues simplemente basta con la opción de tipo de acumulado a imprimir. En vez de percepciones y días, ahora nos vamos a días y horas y va a pasar un efecto contrario al primer reporte. Ahora nos va a dejar lo que es los ingresos acumulados para PTU con puro saldo cero y nos va a mostrar los días, el número de los días a restar de los días a repartir del trabajador. Ahora sí ya me aparece, por ejemplo, los de Daniel, los 12 días correspondientes a descontar. También es importante que el mismo sistema no lo separa porque si al final nos muestra ambos importes, tanto en un solo reporte, tanto de manera monetaria como de días, después nos aparece un total de acumulados, pues nada más estaría sumando, por ejemplo, 14,000 más 1, 14,001. Entonces, ese dato estaría 100% erróneo, no nos serviría de nada porque ese dato pues realmente no está integrado de la manera correcta. Por eso es que el mismo sistema, a pesar de que nos lo deja en dos columnas,
en una columna nos lo deja en cero y en la otra columna ya nos aparece el importe correcto, para que cuestiones de interpretación no surja ese error o no tengamos problemas de que yo hice mi cálculo sumando las dos acumulados, tanto ingreso más los días. Y pues ya me va a dar otro importe muy diferente cuando yo intente hacer lo que es mi reparto. Ok, aquí el compañero Víctor me pregunta, ¿cómo puedo ir haciendo o determinando el pago de los recibos de PTU conforme a los trabajadores como lo vayan solicitando, ya que muchos no lo solicitan? Ok, si lo vas haciendo conforme lo van solicitando, sí va a haber un detalle, porque realmente la obligación no es cuando lo solicitan, sino tu obligación como patrón es los 60 días a partir de la declaración anual. Tú en esos 60 días tienes la obligación de emitirle a todos tus trabajadores esta percepción. Ujú. De hecho, el sistema está enfocado a interpretarlo de esa manera. Por eso es que viene un solo proceso en donde solamente se le da un importe y lo reparte entre todos los trabajadores que tuvieron funciones en el ejercicio anterior. Aunque sean ex trabajadores, por eso lee la historia de la empresa, son ex trabajadores y aún así emite un recibo correspondiente únicamente por PTU. Ahorita aquí tengo este, esta parte de un trabajador que fue dado de baja para que vean cómo, a pesar de que aquí no me lo pone, cuando yo haga el proceso de PTU ya no lo va a dejar calculado. Bueno, ahorita lo vamos a checar. Estábamos acá en lo que son reportes ISR, cargos del empleado por acumulado. Ya habíamos visto el tipo de acumulado, ya sea percepciones, días y horas. Ya vimos que el de días y horas es para el acumulado de días PTU no participan, como lo podemos ver acá. Nos va a mostrar el acumulado de los días que le vamos a restar al trabajador. Y para el cuestión de PTU, ingresos acumulables, ocupamos el acumulado de percepciones y deducciones. Y ya nos va a mostrar lo que son el acumulado del ejercicio que estamos consultando. Bueno, cerramos. Ahora vamos a esta cuestión en el catálogo de conceptos. Vamos a verificar nuestro concepto número 25 y nos vamos a la pestaña de importe total. Aquí la pregunta la compañera Rosa, ¿y cómo pueden timbrar los recibos conforme se vaya solicitando de los trabajadores que estén dados de baja? Como les mencionaba, los trabajadores que estén dados de baja al momento en que nosotros efectuamos el cálculo de la PTU, automáticamente detecta que aunque estén dados de baja y cumplieron los 60 días posteriores o mínimos, les hace el cálculo y timbra el sobre recibo. Entonces ya va a estar timbrado y simplemente ahí va a estar a la espera de que se le esté cubriendo a lo que es la remuneración al trabajador. Y el compañero Víctor Alfonso dice, lo que quisiera es acumularlo al siguiente ejercicio como lo indica la ley. Ok, quiere decir que no lo pagaste en ese momento y con posterioridad lo acumulas a otra PTU del propio ejercicio para poder repartirla en su manera de manera global. Pues en ese sentido, lo que se me ocurriría aquí sería que lo acumules ahorita en el proceso de cálculo de PTU, en el monto a repartir,
que lo acumules con el monto anterior para que se te aparezca un reparto ya acumulado de ambos montos. Bueno, estábamos acá en el catálogo de conceptos. En el concepto número 25, en la opción de importe total, como habíamos mencionado, aquí, perdón, importe 1. Aquí es en donde nosotros le vamos a dar qué criterio debe de considerar esta percepción para cuestiones del cálculo de ISR. Si lo vamos a usar de acuerdo al artículo 174, que bueno, aquí para el sistema se queda en el artículo 142, nada más como texto, o si nosotros queremos que lo aplique de acuerdo al criterio del artículo 96, es decir, de una manera mensualizada. Ujú. Eh, es aquí en donde nosotros le estamos dando esa indicación. Esta, este acumulado de fiscal de ISR base gravable artículo 142 es el cálculo anualizado. Si nosotros queremos hacer el cálculo mensualizado, simplemente basta con quitarlo y seleccionamos lo que es la acumulación de ISR base gravada. Con este simple criterio significa que va a mensualizar lo que es esta percepción y hará el cálculo correspondiente solamente del periodo en que se está ejerciendo este cálculo. Vamos a dejarlo ahorita con lo que es ISR base gravada artículo 142 para que veamos el importe que sale de esta manera y poder compararlo contra el otro importe que va a salir en su caso con el ISR base gravada para ver cuál sería más conveniente o con qué resultado podemos obtener un beneficio ya sea para el trabajador o ya sea para el patrón. Vamos a dejarlo con esta parte y como se les había hecho mención en la pestaña de importe 2 ver cómo se determina lo que es el cálculo de la PTU exenta. Para eso simplemente verificar que la fórmula vaya por 15 veces la UMA contra la percepción de reparto de utilidades. Entonces, esta sería nada más verificar que sí esté el número 15 contra la UMA para que tengamos el importe exento correcto. Pasamos ahora sí a lo que es la herramienta, al proceso de PTU para poder hacer el ejemplo y ahora sí ir viendo qué es lo que más conviene. Aquí una pregunta de la compañera Rosa. ¿Y qué pasa si está timbrado el recibo y no se entregó a esos trabajadores que estén dados de bajo? Bueno, como pues sabemos, la ley es un poco clara, digámoslo en ese sentido, porque el patrón tiene la obligación de darle aviso a estos trabajadores que están dados de baja y que ya no están laborando dentro de la empresa, pero que sí tuvieron el derecho a la PTU, pues tiene la obligación de darle aviso para que recurran o acudan a lo que es a la empresa para poder recibir lo que es esta percepción. Para aquellos trabajadores que no lo recibieron, pues tendríamos que estar haciendo el cancelado del timbrado de la nómina o más bien de los recibos de la PTU, pues para que no afecte para cuestiones fiscales como PTU efectivamente pagada o para cuestiones de la contabilidad no tengamos ese saldo ahí pendiente como PTU pendiente de pagar o por entregar, ¿no? Ujú. Bueno, estamos aquí en lo que es el proceso PTU y nos abre lo que es ya el cálculo o la ventana de cómo es que se va a ingresar los datos para hacer la repartición. Nos pide la cantidad a repartir a los empleados. Esta cantidad es meramente manual, no hay una conexión, por ejemplo, con contabilidad o con bancos en donde vaya a traer lo que es una utilidad y poder aplicarlo ahí. Es meramente manual porque, como sabemos, esa se lee directamente de lo que es la declaración anual y aparte al nominista que esté en la empresa, el fiscalista o el contador le tiene que dar este importe para que él la pueda aplicar al sistema.
La compañera Isidra me dice, para ejecutar el cálculo de PTU tengo que irme a un periodo en específico o me posiciono en el periodo actual y de ahí puedo hacer el proceso. Lo puedes hacer en este periodo, en el periodo en el que tú estás pagada. Si tú vas a pagar en esta nómina lo que es la repartición de la PTU, lo puedes hacer sin ningún problema en el periodo en el que te encuentres vigente, o como a muchos contadores, puedes abrir lo que es un periodo extraordinario, como podemos ver acá, abrir el periodo extraordinario con la fecha de pago que vas a efectuar el reparto, y en ese periodo haces el cálculo de la PTU. Independientemente si es un periodo normal o un periodo extraordinario, el cálculo te lo va a hacer de la misma manera, no tendría que haber cambios, y pues simplemente es en el periodo en que tú te acomodes. Con la salvedad de que si tú lo haces en un periodo vigente normal, el concepto de reparto de utilidades y el impuesto a retener estarían combinados en el mismo recibo que estás emitiendo del periodo en el que te encuentres. Por ejemplo, acá yo estoy en el periodo semanal, hago mi cálculo de PTU en este periodo semanal, pues mi sobre recibo va a aparecer el sueldo semanal más la repartición de la PTU. Va a mezclar las percepciones y me va a emitir un solo recibo. En cambio, si tú lo haces en un periodo extraordinario, te aparecerían dos recibos, un recibo por el periodo semanal que lo emites de manera tradicional y el otro sobre recibo por el periodo extraordinario, únicamente con la percepción de reparto de utilidades y con la deducción del ISR retenido. Pero realmente tú lo puedes hacer en el periodo que más te acomode, de eso no hay ningún problema. De hecho, esa adhesión es personal. Algunos lo llevan de una manera, como les mencionaba, en un periodo extraordinario para tener un mejor control y después buscar los recibos únicamente por ese periodo. Incluso, como les había mencionado, si tienen la proyección de que posiblemente muchos trabajadores no van a cobrar lo que es su PTU y pues no va a quedar de otra que cancelar el recibo, pues conviene hacerlo en un periodo extraordinario para que el recibo cancelado solamente se vaya por la percepción íntegra del reparto de utilidades y no se esté cancelando un recibo que incluya otras percepciones, por ejemplo, lo que era el sueldo. Ujú. Ok, aquí el compañero Orlando me hace una pregunta. ¿Quieres un poco más de capacitación? No hay ningún problema. Mira, qué bueno que me proporcionas tu correo. Nosotros te podemos estar comunicando para que te mostremos nuestros cursos y capacitaciones que nosotros ofrecemos, y así puedas ampliar tu experiencia y tus conocimientos sobre esta área de cuestiones laborales o cuestiones de contabilidad, y así con lo que me estás mencionando puedas perfeccionarte y no tengas tantos problemas para obtener lo que es un puesto, ya sea en cualquier tipo de empresa, ¿no? Pero bueno, agradezco tu opinión y pues nos estaremos comunicando contigo para ofrecerte las diferentes capacitaciones, cursos, talleres que tenemos, y pues ahora sí que te puedas especializar. Bueno, continuamos. Vamos a hacerlo en el periodo semanal, como les decía, aquí es criterio de cada quien lo quiera llevar, semanal o quincenal o en un periodo extraordinario. Nos vamos a proceso, PTU. Vamos a ingresar la cantidad a repartir en los empleados que ya se nos fue proporcionada por nuestro contador o por nuestro fiscalista, y nos lo pasamos a nuestro encargado de nóminas. Vamos a darle, por ejemplo, 100,000 para que, bueno, vamos a ver que sean números redondos y podamos ir identificando cantidades. Nos pregunta que si existen acumulados en el ejercicio anterior, como les había mencionado. En este caso, sí existen ejercicios anteriores, es decir, estos trabajadores sí estuvieron laborando en el 2019, tienen un antecedente, entonces la máquina pues puede leer toda esa información, incluso tuvieron 2010, 2020, y pues con mayor exactitud va a leer los días trabajados, no trabajados, así como los ingresos que percibieron efectivamente por cuestiones de sueldos y salarios. En caso para las personas que están apenas utilizando el sistema y que les entregaron nada más ciertos trabajadores, pues utilizamos la opción de no existen acumulados,
Entonces, como bien dice el mensaje, solamente es cuando no existe una historia laboral del ejercicio anterior. Entonces va a ser un proyecto en el mismo sistema de cuántos días sí asistió el trabajador, cuántos días no asistió, y va a proyectar el salario con el que estuvo trabajando, siempre, bueno, esto partiendo del último salario registrado de los trabajadores. Ujú. Y obviamente con la opción de descontar incidencias que estén asociadas al acumulado días PTU que no participan. Esto, como les había mencionado, para hacer el reparto más justo y equitativo entre nuestros trabajadores. Tampoco vamos a estar premiando a ciertos trabajadores que faltaron mucho y pues que le voy a repartir la misma cantidad de días que a otros trabajadores que sí asistieron tanto puntualmente como días completos y todos los días del ejercicio. Por eso, para un reparto justo, sería habilitando esta casilla. Ya que seleccionamos la casilla o la deseleccionamos dependiendo del criterio, ya identificamos que existen acumulados o no existen y la cantidad de repartir le damos en el proceso de ejecutar. Nos aparece conceptos adicionales a calcular. En versiones anteriores se hacía en esta ventana lo que era qué cálculo queríamos nosotros ejecutar. Le dábamos insertar, insertábamos el criterio de hacer el cálculo, como podemos ver acá, percepción. Seleccionábamos prácticamente acá nuestra percepción a dónde íbamos a hacer el ajuste de ¿cómo se llama? De esta herramienta de PTU. Pero como ya habíamos verificado anteriormente en el catálogo de empresas que esta herramienta de PTU automáticamente toma esta percepción 25, entonces ya no es necesario que nosotros se la estemos indicando porque por default ya la tiene registrada. De igual manera, en lo que son deducciones y obligaciones, pues nosotros le teníamos que indicar qué ajuste o qué cálculo iba a realizar la máquina, si el artículo 142 de manera anualizada o el artículo 96 de manera mensualizada. Pero como ya vimos en el catálogo de conceptos, en el concepto 25, ya tiene fijado un cálculo específico, entonces ya no es necesario estar insertando este cálculo o este criterio a calcular en esta ventana. Entonces solo basta con dejarla en blanco y dejar que el proceso concluya sin ningún problema. Le damos calcular a todos los empleados y calcular el ajuste al neto, esto para redondear los centavos. Le damos a aceptar, dejamos que haga el procedimiento, nos da el resumen, le damos finalizar y nos pregunta si queremos ver lo que es la bitácora del cálculo de PTU. Le damos a aceptar y nos va a abrir lo que es esta bitácora. Vamos a exportar la Excel para tener los números. Aquí este es con artículo 142, de acuerdo a nóminas, es decir, de manera anualizada. Vamos a ver. Aquí en mi nómina, aquí, yo tengo 4 trabajadores vigentes en este periodo y aquí ya me aparece 5 trabajadores. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué me agregó este trabajador? Vamos a ver, es García Calva Felipe. Vamos a cerrar, catálogo, empleados, Felipe. Es un trabajador que ya está dado de baja. Es un trabajador que inició el 3 de febrero del 2020 y salió el 24 de mayo del 2020. Como podemos ver, trabajó mínimo los 60 días en el 2020, más unos cuantos días de más. Entonces, a pesar de que ahorita ha estado de baja, sí tiene el derecho a que se le esté cubriendo su percepción de PTU. Por eso el mismo sistema me lo reactiva, digámoslo así, por este momento y le hace el cálculo correspondiente. Dice que trabajó 112 días en ese periodo y pues obviamente esos 112 días son los que le corresponden de PTU. Y en cambio, acá no aparece, por ejemplo, creo que era Cristian. Aquí no aparece el trabajador Cristian.
Vamos a ver por qué. Él inició igual el 3 de febrero, pero él salió el 18 de febrero. Entonces prácticamente estuvo 15 días trabajando en la empresa, no cumplió los 60 días, por ende el sistema detecta que no le debe de corresponder el cálculo de PTU y lo excluye completamente. A pesar de que es sindicalizado, tiene un contrato 04, sí tiene la opción de cálculo de PTU, pero pues por el hecho de no cumplir esos 60 días durante ese periodo, no lo considera para el reparto. Ajá. Entonces, ahí es donde podemos ver que el mismo sistema también nos da un poco de seguridad al detectar qué trabajadores sí les corresponde y qué trabajadores no corresponden. Detecta los días trabajados en el periodo, los detecta después de incidencias, por ejemplo, acá este trabajador detecta que el periodo anterior tenía, bueno, el ejercicio anterior tenía 364 días, pero faltó 12 días y solamente para PTU le debe de pagar 352 días, como podemos ver acá para este trabajador. Este trabajador franco sí, sin problemas, acudió los 364 días, se le reparte sobre 364. El trabajador Félix se le reparte igual lo que son 20 días menos, tuvo 20 faltas, entonces pues no se le reparte sobre esas 20 faltas. Y así por cada uno. Vamos a ver cuestión de los ingresos. Acá. Habíamos visto que este es sindicalizado y tenemos a este de confianza. Como podemos ver, su salario real de este trabajador, Torres Fragoso René, es de 728,000. Aquí prácticamente se iba a ir más de la mitad de la PTU a repartir si fuera, bueno, como es de confianza, pues le corresponde una PTU mucho más alta, pero para que no sobrepase más o absorba él gran parte de lo que es la mitad de la PTU por cuestión de ingresos, se le topa. Buscamos el salario más alto de nuestros sindicalizados, que son estos, que en este caso va a corresponder el de 291,200. Multiplicamos ese salario por la unidad y punto 20, que es el porciento máximo autorizado, y nos dice que cualquier trabajador de confianza máximo se le puede distribuir de acuerdo a su salario 349,000. Es decir, ya no se le aplicaría lo que es tomar en cuenta los 728,000 para el reparto de la utilidad. Así ya puede ser un poco más justa lo que es este reparto de las utilidades. Ya que a pesar de que sigue siendo alto, está absorbiendo de los 50,000 pesos de PTU a repartir por de acuerdo a ingresos, él está absorbiendo prácticamente la mitad. Entonces sí, ahí es un poco más injusto, pero pues es cuestión de que es un trabajador de confianza. Pero esto sería aún mucho más injusto si no se topara a estos trabajadores, no se les topara con este salario, ya que si le dejamos con 728,000, pues absorbería mucho más de la mitad y prácticamente los demás no tendrían nada de PTU a repartir. Esto con el artículo 42. Hacemos la suma, aquí está la cantidad a repartir de acuerdo a los días trabajados y de acuerdo a los días, a los ingresos percibidos durante el ejercicio, la suma nos da los 100,000 pesos de lo que son la PTU a repartir. Y pues la suma de cada una nos daría el total de PTU correspondiente a cada trabajador, que terminarían siendo los 100,000 pesos. Bueno, hay ajuste de centavos de 2 centavos, ¿no? Nos aparece con qué estado está dado de alta el trabajador, o más bien si se encuentra vigente, aquí está alta, 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 y un trabajador dado de baja. ¿Con qué fecha fue dado de alta? Y en su caso, si es de baja, ¿con qué fecha fue dado de baja? Eso con el artículo 142. Bueno, esto fue la repartición, no hay ningún detalle ahí. Vamos a ver el sobrerecibo. Ya como podemos ver, ya nos aparece la columna de reparto de utilidades, una cantidad o un importe, junto con el impuesto anual. Vamos a ver el sobrerecibo para verlo un poco más a detalle. Aquí lo tenemos. Para este trabajador franco,
le corresponde un reparto de 29.700 con un ISR a retener anualizado de 6.069 y se le va a depositar 28.270. Vamos a tomarle una captura de pantalla. La guardamos acá. Este es el artículo 174. Vamos a ponerlo aquí para identificarlo. Vamos a ahora vamos a borrar los importes, igual como recordatorio, como tip. Una vez hecho el proceso, no hay vuelta atrás, o sea, no hay una herramienta que diga deshacer cálculo de PTU, no hay una herramienta que nos ayude a esa situación. Lo que podremos hacer en su momento es con la opción borrar importes, deshacer este cálculo y de regresar a un periodo normal. Igual como les mencionaba, le damos aquí sobre recibo, bueno, nómina, tantito cambio de periodo, regreso al semanal, prenómina, ya hice el cálculo de la PTU y como les había mencionado, a pesar de que este trabajador García Calva Felipe, como habíamos visto, se había dado de baja en el 2020, pero sí tenía el derecho a la PTU, nos abre un nuevo renglón y solamente pone los importes correspondientes a este reparto de utilidades. Es decir, como que lo reactiva solamente para este periodo, le hace el cálculo y va a seguir con el estatus de dado de baja para los siguientes cálculos. Entonces, vamos a ver ahora qué importes salen con el cálculo del ISR mensualizado para ver qué es lo que más conviene. ¿Cómo puedo deshacer este procedimiento? Hay dos. O bien, recuperar un respaldo, que lo recomendable es hacerlo antes de cualquier procedimiento como aguinaldos, PTU o finiquitos, vacaciones, siempre hacer un respaldo y recuperarlo, o con la opción de borrar importes. Selecciono la columna en que estoy parado, le doy la opción borrar importes, le damos que sí, nos va a borrar todos los importes de la PTU, hago lo mismo con los importes de la retención del sueldo del artículo 142 y del importe neto. Borrar importes. Queda en cero los tres campos, le damos calcular nómina, todos los empleados, y va a regresar prácticamente a la nómina base que se viene sin ningún cálculo de PTU. Abrimos un sobre recibo y ya no nos aparece el cálculo reparto utilidades y no nos aparece nada en la deducción de ISR artículo 142. Cerramos, nos vamos a catálogo, concepto, percepción número 25, reparto de utilidades, importe 1, quitamos esta base gravable y anexamos lo que es ISR base grabada, normal, es decir, artículo 46. Le damos guardar. Vamos a repetir el proceso que hicimos hace un momento. Procesos, PTU, los mismos 100,000 para que veamos cómo cambia. Con existen acumulados, descontamos. Esta ventana la dejamos vacía, como habíamos mencionado. A todos los empleados, aceptamos. Le damos a aceptar y finalizar. Deseamos ver la bitácora, sí. Igual la exportamos a Excel, que deben ser ahorita los mismos importes. Esta parte, porque bueno, no movimos lo que es la base y no hicimos incidencias, entonces para cuestiones de entregar la PTU siguen siendo los mismos importes. 29,000, acá estás. 29,700, 15,700, 16, 33 y 4,000. Vamos a hacer ahorita, quitarle el cálculo a uno, por ejemplo al primero, para que veamos cómo cambia la distribución después de ahorita checar lo que es el ISR. Abrimos el sobre recibo. Vamos a ver, sigue siendo la misma percepción que nuestro recorte, los 29,760,
Y ahora, como ya es un cálculo mensualizado, el artículo 142 queda en blanco 100% y todo el ISR correspondiente a esta PTU se sumó con lo de sueldo y séptimo día y otras percepciones entregadas en su momento y se calcula un ISR mensualizado, dando a cargo un ISR de 9.592.07, que como pueden ver sí es un gran cambio. Si nosotros lo hacemos de manera anualizada, en este periodo le estamos restando al trabajador 6.069 más el ISR del propio ejercicio de 864.31, le estoy a lo máximo restando lo que son 6.934 de manera, bueno, cuando la PTU se hace de manera anualizada. En cambio, si yo lo hago de manera mensual, el ISR se me dispara a 9.592 y ese es el ISR que le tengo que retener en este momento al trabajador y pues solamente, obviamente, disminuye lo que es la cantidad a pagar. De manera anualizada pago 28,000 y de la manera mensualizada pago 25,000. Entonces es aquí de acuerdo a los criterios y de acuerdo igual a su especialista o su fiscalista de cada empresa, pues tendrían que analizar qué es lo que conviene más. Retenerle en su momento un ISR ya anualizado para que en el cálculo anual no haya problemas o llevarlo a través de lo que es un ISR mensual y en el cálculo anual hacer el ajuste correspondiente a esta parte. Eso ya sería igual a criterio de cada uno, pero para que estén viendo que realmente el proceso sí cambia, el cálculo es muy diferente y si hay una diferencia, vamos a ver de cuánto, de esto es de manera anualizada menos la manera mensualizada, 592.07, 2.600 pesos de ISR retenido en su momento. Yo he ocupado lo que es el cálculo anualizado para así identificar el ISR correspondiente a la percepción ya de una vez y no estar después ajustándome en el cálculo anual para poder determinar que si ya le retuve de más, que si le retuve un excedente o un sobrante. Eso ya, como les mencionaba, era criterio de cada uno. Vamos a cerrar esta parte. Y ya por último vamos a checar aquí qué pasa cuando yo, por ejemplo, le doy a este trabajador, a estos dos, que son, supongamos que son de puesto directivo. Nos vamos acá, procesos, cálculo de nómina, catálogo, empleado. Era Franco, supongamos que él tiene un puesto muy alto y que no le corresponde el cálculo de PTU. Deshabilitamos lo que es esta palomita de calcular PTU, guardamos, cerramos, borramos los importes para deshacer lo que es este procedimiento. Como fue un cálculo mensualizado, ya no nos aparece nada en el artículo 142. De hecho, como les mencionaba, incluso el mismo sistema viene por default lo que sea o que se recomienda hacer un cálculo ya anualizado del reparto de las utilidades, por eso es que ya viene con lo que es el ISR, base gravable, del artículo 142, es decir, de manera anualizada. Ahora sí, calculamos nómina para que nos ponga los importes del periodo normal. Hacemos el cálculo de la PTU nuevamente, los mismos 100,000. Si existen acumulados, quiero descontar los días que no corresponden. Le damos calcular y vemos nuestra bitácora. La exportamos a Excel. Aquí tenemos 5 trabajadores y ahora como yo le quité a este trabajador Franco el procedimiento de cálculo de PTU, me lo desconoce al 100% y solamente me tiene que dejar entre Daniel, Félix, René y Felipe. Daniel, Félix, René y Felipe, los mismos 100,000, como podemos estar viendo acá. Un centavo, que no es ajuste al ajuste normal de centavos, no hay problema.
pero realmente, como podemos ver, sí lo está distribuyendo y está respetando esos criterios que nosotros le estamos dando. ¿Qué trabajadores sí les corresponde el cálculo o qué trabajadores no les corresponde? Y de igual manera, para los trabajadores sindicalizados que se comparan con los de confianza, buscar el máximo y toparlo. Incluso, aquí como pueden ver, ya cambió el tope, como le dejé al anterior trabajador que tenía el sueldo más alto sindicalizado, se desconoce, toma por default al siguiente trabajador con el sueldo más alto, que en este caso es de los 85,000, lo multiplicamos por 1.20 y nos aparece que este será el nuevo tope para los trabajadores de confianza. 102,200 ya lo topa y ahora la distribución, como podíamos ver anteriormente, bueno, a comparación de la anterior, ya es más equitativa. Ya es 18, 15 y 12, no que la vez pasada teníamos 21,000 contra 4 y 5. Entonces se dispara. Entonces, bueno, es importante analizar qué trabajadores sí tienen el beneficio o a qué trabajadores no le corresponde hacer el cálculo de PTU y al mismo tiempo qué trabajadores son sindicalizados y topar a lo que son los trabajadores de confianza. Ese es el procedimiento y bueno, cómo pueden hacer ustedes una comparativa de lo que es el cálculo de manera anualizada con el cálculo de manera mensualizada para ver qué es lo que más les conviene. Igual está analizar esa información y pues tomar una decisión para hacer el timbrado de lo que es su nómina. Igual incluso podemos ver ahorita sobre el recibo de este trabajador que le había quitado la opción de cálculo de PTU y no nos aparece ningún concepto, tanto en ISR como en percepciones no aparece nada. En caso contrario, los que sí aplica, pues nos va a aparecer lo que es la percepción 25, reparto de utilidades, con el ISR correspondiente anualizado. Ese sería el procedimiento que se ejecuta, o bueno, más bien, cómo se utiliza lo que es esta herramienta de cálculo de PTU, qué validaciones o consideraciones debemos de tomar en cuenta para poder saber que el cálculo se está haciendo de manera correcta y pues poder cumplir con nuestra obligación en tiempo y en forma. Esa sería la capacitación, el curso o como lo quieren llamar taller de este día. Este, espero haber respondido lo que eran sus preguntas o sus inquietudes que iban saliendo conforme de lo que se iba platicando. Inclusive si ahorita tienen dudas o preguntas aparte de esto, igual hacérnoslo saber para que tratemos de solucionarlas o podamos investigar más a fondo de esas dudas que tengan y poder darles una respuesta para que no se queden con el pendiente. Ujú. Ok, aquí una pregunta muy buena de la compañera Obdulia. Me dice que aplica el mismo proceso de PTU que ya lo hicimos, pero que apenas inició a usar lo que es el sistema en este 2021 y no tiene un historial de sus trabajadores o incidencias que fueron surgiendo, así como los salarios con los que estuvieron dados de alta y pues obviamente no se puede hacer el proceso. En ese caso, o tendrías que usar la herramienta o más bien la opción que aquí estamos viendo en la pantalla de que no existen acumulados para el cálculo de PTU para que el mismo sistema detecte tus trabajadores vigentes y determine si les corresponde o no un proyecto, más bien una proyección de ese cálculo de la PTU correspondiente. Ujú. Mientras, déjame checar aquí una herramienta para ver si se pueden hacer lo que es un cálculo de acumulados para que tú puedas proyectar o le ayudes a la máquina a proyectar lo que es ese cálculo. Ujú. Que igual otra manera que podrías ocupar es irte al sistema, aquí tantito, a Compact Nóminas, dar de alta a tus trabajadores que en su momento estuvieron dados de alta en el ejercicio anterior, ir acumulados y aquí en el importe inicial o en importe del periodo acumulado anterior, pedirle al contador anterior o a quien llevaba el control esos datos para que tú los modifiques, por ejemplo aquí,
y darle un importe para que la misma máquina pueda cumplir con esa proyección. Ujú. Igual lo mismo con días. ¿Dónde está días de trabajo? Días PTU no participan. Ujú. Para que tú le puedas ir pronosticando lo que es esa parte o le ayudes a que no quede tan ciega lo que es la máquina y así puedas hacer tu procedimiento de la manera más correcta. Ok, la compañera Griselda me pregunta, en caso de una persona por honorarios, ¿cómo se le puede hacer ya que el PTU sería un mes de salario? En caso de honorarios, ahí tendrías que checarlo o qué tipo de honorarios te refieres, porque si es un honorario profesional, no tiene derecho a lo que es la PTU, ya que la PTU va sobre directa sobre los trabajadores, asalariados. Ok, la compañera Isidra me comenta, tengo una duda, si de manera manual ya tengo el importe a pagar por cada uno, ya lo tienes neto, o sea, el importe que le corresponde, hiciste tu cálculo, lo puedes colocar en cada trabajador el importe que le corresponde y el sistema podría hacer el cálculo de ISR en cualquiera de las dos opciones. Efectivamente, no hay ningún detalle en eso, inclusive, y qué bueno que me hace esa pregunta para que veamos acá un sobrerecibo de este trabajador, por ejemplo. Al momento en que nosotros le damos, por ejemplo, aquí yo le borro este importe y le doy calcular empleado ya con lo que es este dato registrado de manera manual. Eh, Déjame, a ver, borramos importes. Archivos sobre recibo. Te tendría que hacer el cálculo de manera automática porque detecta que se debe de hacer la retención correspondiente de esta percepción. Inclusive aquí, y bueno, ya nos aparece la parte exenta, que eran las 15 UMAS. Vamos a darle acá, a ver cómo lo hace, aumentarle 5,000 pesos. Y aquí también aumentarían grabados 5,000. Aceptamos. Suben las percepciones a 36. Le damos calcular empleado. Calcular empleado. Y ahí está. Automáticamente el sistema detecta esta percepción y dice que esta percepción está amarrada con un cálculo ya sea anualizado o mensualizado, como lo tengas configurado en tu catálogo de conceptos, y pues le va a tener que aplicar el ISR correspondiente a esta percepción. Entonces sería otra manera en que tú puedas aplicar cuando no tienes una historia en el sistema de tus trabajadores dado de alta, pero lo tienes en un papel de trabajo y haces el cálculo manual, entonces ya tienes el reparto bruto por cada trabajador, digámoslo así, y lo das de alta con la percepción 25 y ya dejas que el sistema calcule el impuesto correspondiente. Ok, me comenta la compañera Griselda que es una notaría, está registrada como honorarios. Ok, pero bueno, ahí sería, es tu único trabajador, tienes más trabajadores, ya que el PTU sería de un mes de salario. En ese caso, pues te recomiendo el proceso que acabamos de hacer y que tú en el sobrerecibo del trabajador ingreses lo que es, por ejemplo, vamos a darle aquí a Franco que no tiene el reparto de utilidades. Nada más déjenme ver la parte exenta. Son 1344.30 de las 15 UMAS. Vamos a uno que no tenga esta percepción como es este trabajador.
No tiene nada, no tiene reparto. Te recomiendo que vayas acá, agregues el reparto de manera manual, reparto 25, reparto utilidades. Que cargue, lo abrimos. El importe total, no sé, la PTU que tú tengas, no sé, 40,000. El importe exento que habíamos mencionado, 1344.30. Y la parte grabada, pues va a ser la diferencia, 38,655.70. Le vamos a aceptar. Nos aparece ya lo que es el reparto, le das calcular empleado y dejas que la máquina calcule el ISR correspondiente por esa percepción. Ya que si tú lo haces por el procedimiento de cálculo de PTU, pues simplemente ella te la va a repartir independientemente de si tiene que ser un mes de salario, simplemente va a decir de acuerdo a salarios y de acuerdo a días trabajados. La compañera Itzel me pregunta, ¿qué pasa cuando a un trabajador se le modifica el salario y cumple con los requisitos para el reparto? Ok, esa modificación no hay problema porque como vemos acá, vamos aquí a regresar un poco a los acumulados, lo que toma en cuenta para cuestiones de salario son los ingresos acumulados totales. Por ejemplo, acá en enero, como podemos ver, de enero a febrero hay una disminución. Entonces, acá puede hacer una modificación de salario o viceversa, puede incrementarse de mayo a junio. Al fin y al cabo, se van a sumar y va a tomar la suma total de enero a diciembre de todos los ingresos percibidos para repartirlos y ya va a determinar ahora sí cómo le corresponden de acuerdo a esos ingresos que le corresponden al trabajador. Entonces, aunque tú hagas una modificación de salario, no afecta en nada porque cuando es la modificación simplemente vas a estar acumulando más ingreso para el reparto de utilidades. Entonces te va a tocar un poco más de esa mitad de reparto dependiendo de tu modificación salarial. Ujú. Como podemos ver acá. Si yo acá, a lo mejor este trabajador no tuviera una modificación, en vez de 291, nunca tuvo una modificación salarial y nada más llega a 290, pues solo sobre 290 se les debe de pagar su PTU. ¿Mm? Correcto. Bueno, pues eso es, espero lo que tuvimos platicando les sirva, les apoye en ciertos momentos o las dudas que hayan tenido estén siendo respondidas. Les recuerdo mi nombre, soy el contador público Alain Mas Sastre. Les agradezco mucho su participación a cada uno de ustedes. Y pues, bueno, este video, les recuerdo, será subido a nuestra página de YouTube para que lo puedan estar consultando y también hacerles la invitación a lo que es un nuevo taller de Compact y Nóminas, en el cual vamos a ver lo que son varios procesos de cómo llevar nuestro cálculo de esta nómina para que igual muchos de ustedes se puedan perfeccionar o puedan ahora sí que aprender a usar el sistema y no tengan dudas o inquietudes en tratar de hacer un proceso especial, por ejemplo, lo que ahorita fue el cálculo de PTU o en su momento a lo mejor el aguinaldo, aprendan a hacer esos procesos o incluso la prima vacacional para que no tengan complicaciones cuando sean fechas ya de hacer esos cálculos, pues no anden corriendo y no tengan problemas para poder hacer el timbrado correcto de su nómina. Ujú. Estos son, bueno, es la cordial invitación que se les hace. Sería este sábado 22 de mayo. Tendría una duración de lo que son 5 horas y bueno, tiene un costo de inversión de 800 pesos masiva. Nos pueden estar contactando por cualquier pregunta o inquietud que tengan acerca de este taller. También recordarles que el taller incluye un material de capacitación, así como la grabación del taller y una constancia con validación curricular para que ustedes la puedan estar ahora sí
mostrando o estarles ayudando a lo que es su currículum. Ujú. Les agradezco mucho y pues que tengan una excelente tarde y un muy buen día.